Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto el que nuevamente se nos conceda la oportunidad de que juntas podamos estudiar la voluntad de Dios a través de su palabra. Y en esta ocasión te quiero invitar a que juntas podamos leer el Salmo 34 del versículo 1 al 8. Y dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo, y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Un refugio es necesario cuando necesitamos amparo, asilo o ser acogidos ante una tempestad. También un refugio es el socorro para los necesitados en tiempo de guerra o de escasez. Fíjate cuán importante desde la antigüedad es considerar el tener un refugio. Ahora, vamos a leer juntas Números 35, versículo 11, y dice así: Escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida, que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades refugio tenían el propósito de Dios de propiciar una vía de escape al que era acusado por un crimen cometido aún sin intención. Las ciudades refugio ilustran a Jesús, a su protección cuando el acusado fuese perseguido justa o injusta. Justamente porque pudo haber cometido una falta, un pecado, y se merecía ser castigado. Pero también podría ser perseguido injustamente y aún ser acusado tras un falso testimonio o una falta realizada sin intención. ¿Cuántas veces hemos querido huir tras haber fallado, tras haber cometido una falta? ¿Cuántas veces corremos, huimos, porque nuestros pecados y sus consecuencias están por alcanzarnos? ¿Cuántas veces quisiéramos en ese momento no haber fallado, no haber pecado? Y es que pecado es no dar en el blanco, no haber dado la respuesta correcta. Pecado es todo aquello que decimos, que pensamos, que hacemos y ofende a Dios. Es entonces allí cuando en todo nuestro ser brota la necesidad de ser perdonados, de encontrar el oportuno socorro, de ser librados, de tener una segunda oportunidad. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20 dice así: Límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. El Señor dice: vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Eso es lo que el Señor ha dicho con su propia boca. Me llama mucho la atención el versículo 19 y 20. Y lo vuelvo a leer. Dice: si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero si se resisten y se rebelan contra mí, morirán a manos de sus enemigos. Y caray, es que cuando buscamos refugio es porque estamos queriendo ser salvados, protegidos, librados aún de nuestros enemigos, aún de las consecuencias del pecado,
de nuestras faltas, de nuestros errores, y queremos ser librados de nuestros enemigos. Solo en la ciudad refugio había protección. Solo en la ciudad de refugio para cualquier israelita y el extranjero eran útiles. Todos podían correr a refugiarse. Y la ciudad de refugio era la única oportunidad que tenía cualquier acusado de ser librado de sus consecuencias. Mas, cuando la Biblia describe a Dios como nuestro refugio, está diciendo que Dios es nuestro lugar seguro cuando necesitamos protección de algo, aún de nuestros enemigos. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así: Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo tener el refugio de Dios en Cristo? ¿Cómo podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y hallar el oportuno socorro? Si antes en la ciudad de refugio había protección, hoy quiero decirte que solo en Cristo hay protección. También quiero decirte que si antes la ciudad de refugio eran abiertas tanto para el israelita como para el extranjero, eso quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Pero también quiero decirte que la ciudad de refugio era la única oportunidad que tenía el acusado de ser librado de sus enemigos. Y hoy quiero decirte que Cristo en nuestro tiempo y en nuestra actualidad es nuestra única esperanza. Aceptemos, pues, que nuestras faltas nos hacen merecedores de un castigo, de la muerte, y el único lugar donde podemos correr para refugiarnos, para hallar su perdón, es bajo las alas de Dios, en Cristo. Podemos ser lavados y perdonados por su sacrificio. Vivamos para el Señor, vivamos con la seguridad de que Cristo es nuestro ayudador, que Él es nuestro refugio, nuestro amparo. Dice el Salmo 91, en su versículo 1 al 16, lo siguiente: Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Qué increíble es que Dios mismo se declare así como el Dios Altísimo, como el Dios que es nuestro refugio y protección. Esto lo vemos en el versículo 9. Y también podemos declarar lo que dice el versículo 14. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce. No hay otra manera, en verdad, que tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios si le conocemos. Y tú y yo podemos confiar que si aún hemos fallado y hemos faltado y nuestros pecados fueren muy oscuros, fueren tan rojos,
tanto que causan vergüenza, tanto que de los cuales pretendamos huir y querer escapar aún de nuestras consecuencias. El día de hoy no tenemos ciudad de refugio. Aún si quisiéramos huir justificadamente o aún injustificadamente, sabes, la única manera de poder vivir en tranquilidad y seguro es que tú y yo podamos aceptar que hemos fallado y que necesitamos el amparo, el refugio, el perdón de nuestro Dios. Lo demás viene por agregatura, como es el que podamos ser librados de todas nuestras angustias. Dice aquí en el versículo 15, cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. ¿Sabes? Tú y yo hoy tenemos que correr a los brazos de Dios, reconocer que Él es nuestro refugio y protección, que no hay otro refugio fuera de Él, no hay otro quien pueda protegernos y librarnos de nuestras consecuencias más que Dios mismo. Así que la invitación en esta hora es que probemos al Señor, veamos que Él es bueno y que el hombre que confía en Él es bienaventurado, el hombre que en Él se refugia, en Dios se refugia. Esto lo dice el Salmo 34, versículo 8. Dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugió. Así que corramos a Cristo. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro refugio. En Él está nuestra protección. Y Él no hace acepción de personas. Aun si tú y yo el día de hoy pedimos perdón, nos ponemos a cuentas con Él y vivimos para Él, debajo de sus alas, tengamos la seguridad de que Él es nuestro refugio, aún enfrente de nuestros propios enemigos, aún en cualquier tempestad, en cualquier angustia, en cualquier temor, el Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra protección. Corramos confiadamente a Él.